quiero que usted crea conmigo un milagro, que al final de la palabra vamos a orar y un milagro va a suceder en su vida. Algo que usted había deseado va a pasar. Algo que usted le ha rogado a Dios en más de un año, le ha estado pidiendo por esto. Y por momentos parece que usted ha creído que Dios como que no quiere contestar. Lo que pasa es que Dios tiene que conectar la fe en el momento nuestra para poder operar el milagro en nosotros. Ahora, mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versos 3 al 5. Y vamos a hablar acerca de cómo establecer la fe. Diga, estableciendo la fe. Una cosa es saber fe y otra cosa es tener establecida la fe. Cuando tú tienes establecida la fe, trato de decir que usted no lo mueve absolutamente nada, porque usted está teniendo la fe establecida en su vida. Ahora, tenemos que entender que en toda la vida vamos a enfrentarnos diferentes cosas, diferentes problemas, que todo está cambiando. Muchos que fueron ricos ayer, ahora son pobres. Muchos, voy a repetir acá, muchos que hace unos días estaban sanos, hoy están enfermos en una cama. O sea, la vida está cambiando. Muchas personas que iban bien en su auto, tuvieron un accidente, se quebraron un pie, hubo un cambio en la vida. Oiga bien, todos los cambios en la vida son bruscos, los cambios en la vida son inesperados. Muchas personas tenían seguridad en los bienes y raíces que tenían, pero un incendio les quemó todo. O sea, los cambios de vida están siempre en nosotros, pero para poder enfrentar cada cambio de vida, nosotros tenemos que aprender la fe. Grite, la fe. La fe. Por eso la perla más importante que una persona puede tener es la fe. La moneda de intercambio entre lo que el cielo tiene y la tierra necesita es la fe. Es el billete de Dios, se llama la fe. Tú no compras en el cielo con una credit card. Tú no compras en el cielo con un cheque. Tú compras en el cielo con fe. Ahora mira lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 3 al 5. Quiero ir a enseñarle esta mañana. Hebreos 11, 3, 5. Mira lo que dice la escritura. Si lo tiene allá en su casa, si no está en su pantalla, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Preste atención al primer principio. ¿Cómo entender lo que nos pasa? ¿Se ha fijado que siempre preguntamos, Señor, ¿por qué nos está pasando esto? Y casi siempre entra el juego del argumento, ¿será que estoy en pecado? Mire, esto es bien sencillo, si está en pecado arrepiéntase. Esto arregle y compóngalo, se acabó. Pero a veces empezamos a echarnos las culpas nosotros, empezamos a decir un montón de tonterías que no abonan a la fe. Mira, ¿cómo entender lo que está pasando? Alguien me preguntó y me dijo, ¿por qué aquí en España? Me dijo, muchos cristianos murieron por el COVID-19 cuando se supone que estamos cubiertos por la sangre de Jesús. El problema es que queremos razonar a Dios. Y dice el escritor a los hebreos, por la fe entendemos. Quiere decir que primero creo y después entiendo. Voy a repetirlo acá. Primero debo de creer y después debo de entender. Pero nosotros trabajamos al revés. Primero entendemos y después queremos creer. Primero pedimos la cuenta cuánto debemos y después queremos creer. Cuando debemos creer que cuando nos den las cuentas, la cuenta está pagada. Eso es lo que le pasa a Abraham. Le dice, vas a ser padre de multitudes, pero la mujer es estéril. O sea, él está entendiendo de que eso no puede ser. ¿Por qué? Porque la mujer es estéril. Entonces Dios dice, tienes que entender la vida con la fe. Dice, por la fe entendemos. Por la fe entendemos lo que nos pasa. Por la fe entendemos que Dios creó todas las cosas con su palabra. Por la fe debemos de entender ese problema de salud, ese hijo que se te murió. Por la fe debemos de entender que el negocio ha pasado una quiebra en pico abajo. Por la fe tenemos que entender. ¿Por qué? Porque la fe está arriba de la situación. La fe siempre, voy a repetirlo, la fe siempre está arriba del diagnóstico médico. La fe está siempre arriba de la quiebra. Oye bien, y mira la escritura como dice. Entonces, la primera primicia que tenemos que entender todos es cómo enfrento la crisis, cómo enfrento los cambios. Diga conmigo, por fe. Ahora diga, ¿cómo entendemos las cosas? Por fe. ¿Cómo entiendo que a mí me nació un niño Down con problemas críticos de salud?
Debo entenderlo por fe, pero cuando no lo entiendo por fe, me causa una crisis interna. Tengo una crisis de fe. Comienzo a dudar de Dios, comienzo a dudar del diezmo, comienzo a dudar del pastor, comienzo a dudar de la palabra. ¿Por qué? Porque tú trataste de entender aquello que por fe debe ser entendido. Es decir, por ejemplo, cuando tú dices, ¿quién sostiene el sol? ¿Cómo se sostiene? No hay manera física que se pueda entender todo. Hay cosas que el hombre no logra entender. ¿Por qué? Porque deben de ser comprendidas por fe. ¿Sabía usted que estamos adelantados a un día? ¿Sabías que el calendario se adelantó un día? Y los expertos han tratado de decir por qué. Como que el sol se paró y atrasó un día, como que el sol se paró. Y empezaron a investigar qué había pasado con el calendario cronológico del sol. Porque se tenía una diferencia de calendario. Mira, pero esto es tan sencillo de entenderlo. Yo voy a ir a la escritura y voy a entender que Josué un día paró el sol y retrasó un día. Mira, por ejemplo, el señor Cristóbal Colón se fue a averiguar si la tierra era redonda. Si hubiera leído la Biblia, se hubiera dado cuenta que la tierra era redonda. Porque el Señor le dijo al diablo, ¿de dónde vengo? Vengo de rodear la tierra, le dijo. O sea, por la fe tenemos que entender todo. Por la fe tenemos que entender la rebeldía. Por la fe tenemos que entender el pecado. Por la fe tenemos que entender el infierno. Por la fe tenemos que entender el cielo. Ahora, ¿cómo entender lo que nos pasa? Primero creemos y luego entendemos. Voy a repetir la fórmula. Primero creemos y luego entendemos. Porque si usted primero quiere entender, usted va a usar la razón. Y la fe no es mental. La fe es en el corazón. Ahora, cuando tú le das la vida a alguien, cuando tú lo conoces. Cuando tú haces negocios con alguien, cuando tú conoces cómo maneja sus negocios. Igual es, la relación con Dios es a través de la fe. Entonces yo le creo a Dios a través de su palabra y conozco a Dios, entonces yo creo lo que Dios es. Yo creo lo que Dios puede hacer. Yo creo que Dios en medio de una sequía puede dar los mejores frutos en la tierra. Porque lo conozco, porque sé sus obras, porque sé de lo que Él es capaz. Ahora, 3 cosas que debo de creer y entender en fe. Número 1, la fe en sus obras. Mira lo que dice Juan capítulo 14, verso 11. Número 1, la fe en sus obras. Bienvenidos todos los que siguen conectando. Bienvenida Mayor y gracias por estar conmigo esta mañana. Gracias por tenerle esta mañana. Mi gente de Chamajil, gracias por estar con nosotros esta mañana. Oiga bien, número 1. Primero debo de tener fe. Hay 3 cosas en que debo de tener fe para entender lo que Él hace. Número 1, fe en sus obras. Juan 14, 11 dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Es decir, yo debo de creer a través de las obras. Y por eso aquí es importante el testimonio. Porque a usted Dios le sanó, a usted Dios le pagó una cuenta. Vimos cómo una primicia desató una bendición financiera. ¿Qué está haciendo? Ellos están hablando acerca de las obras de Dios. Usted no va a predicar de su vida. Usted va a predicar de lo que Dios ha hecho. Oh, lo que Dios ha hecho en su vida. Cómo Dios le sacó del alcohol. Cómo Dios hizo la obra. Usted era un homosexual, ahora usted es un hombre con familia. Cómo antes usted estaba quebrado y Dios pagó la deuda. Entonces usted está desatando fe para que la gente crea en las obras de Dios. Cuando yo hablo de un milagro, no hablo de mi vida, hablo del que hizo el milagro. Voy a repetirlo. Mucha gente se conforma a decir, es que esto es para la gloria de Dios. No, no, no. Cuando usted muestra el milagro, cuando usted muestra ese pie que tenía pando y el Señor se lo enderezó, cuando usted muestra que tenía 20 clavos en el brazo y de repente Dios los cambió por hueso y tú enseñas eso, tú estás haciendo que las obras de Dios desaten fe en la gente. Por eso es importante la palabra, porque en la palabra se registran todas las obras de Dios que ha hecho hasta este día en las personas pasadas. Eso significa que como Dios lo hizo y como Dios es un Dios que va de gloria en gloria, aquí lo hizo de un modo y aquí lo hará más grande. Voy a repetir acá. Diga conmigo, fe en sus obras. De cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él hará. Las obras que yo hago, Él hará. Porque cree en mis obras. Cuando tú crees en lo que Él ha hecho por otros, sabes que lo va a hacer por ti. Y yo siempre he dicho esto, y présteme atención con todo el respeto que usted se merece. Yo siempre he dicho esto.
Somos tan bobos nosotros. Y aquel que es tan malo, que no ora, que no va a la iglesia, hasta es un ladrón, no da ni el diezmo ni la ofrenda. Y yo que doy el diezmo, a mí no me pasa nada. En vez de decir, Señor, si lo hiciste con ese bruto patas rajadas, lo vas a hacer conmigo. Yo camino derecho. Quiere decir que a aquel le diste un bombón, a mí me vas a dar la confitería. Se llama fe en sus obras. Yo debo de caminar por lo que Dios está. ¿A quién se lo hizo? No me importa. ¿Se lo merecía? No se lo merecía. No me importa. Él es soberano. Él hace lo que le da la gana. A mí lo que me interesa saber cuál es la obra de Dios. Cómo sanó al que el enfermo. Cómo le puso un hueso. Cómo le puso el corazón a alguien que tenía soplo. Cómo le cerró la válvula. Me interesa escuchar eso porque me dice eso. Dios lo hizo una vez. Dios lo hará otra vez. Y lo volverá a hacer de nuevo. Y lo hará en mi vida. Tengo un enfermo en la casa. Y si Dios se lo hizo a aquel. Si Dios le puso ojos. Pero ¿qué pasa con la iglesia? Dice creer en un Dios, pero que no cree en sus obras. Dice, esto parece ficción. Ay, hermano, yo creo en Dios, pero ya esas cositas como que hay gente cristiana. Pena debería llamarse cristiano usted. Usted tiene un problema. Usted no cree en Dios. ¿Por qué? Porque usted quiere entender a Dios. Y usted lo que debe tener es la fe para entender cómo Él opera. Personas que han tratado de averiguar cómo se abrió el Mar Rojo y dicen que fue un soplo. Mire, ¿quién mandó el soplo? ¿Quién sopló sobre el mar? Y dicen los otros que fue una depresión de temperaturas lo que hizo que bajara el agua. ¿Y quién hizo que pasara esa temperatura baja? Pero cuando no quieres entenderlo en la fe, quieres meterle la razón, entonces te pierdes el milagro. Entonces te pierdes que Dios te obre, que te pierdes de que te sucedan cosas raras como abrir el baúl del carro y una maleta con un montón de dinero. Ay, dice la gente, ¿será que pasan esas cosas? Claro que pasan. ¿Por qué no le pasan? Porque usted está razonando. Ay, si a mí lo que falta es que un chucho me orine. Si la verdad soy la mala suerte, la nube negra anda detrás de mí. Es más, ya no la ando encima de mí, la ando adentro. Porque usted trata de entender a Dios por lo que le pasa. Hay que entender a Dios por lo que Él hace, por lo que Él ha hecho, por lo que está haciendo. No importa si es mexicano, no importa si es australiano, no importa si es pequeño, no importa si es feo, no importa si es bonito. Pero en la fe, en sus obras, desata milagros en su vida. Número 2. Fe en su palabra. Voy a repetirlo acá. Fe en su palabra. Gracias a todos los que siguen conectando. Mira lo que dice la escritura en Romanos capítulo 10, verso 17. Fe en su palabra. Primero, fe en sus obras. Ahora el siguiente nivel de fe que se desata es la fe en su palabra. Dice, así que, pues, la fe es por el oír la palabra de Dios. Y he aquí. Los tiempos más peleados por el diablo es porque usted no lea la Biblia. ¿Sabía usted que el bestseller más grande que hay y existe hasta este día por los grandes es la Biblia? Es el bestseller más importante que la creación tiene, según los estudiosos, pero es el libro menos leído. Es más, le digo en estos 40 días que lleva, ¿cuánto ha leído de la palabra? Ni siquiera la ha abierto. Abrió el Facebook, vio los chambres internacionales, vio cómo la gente está muriendo, leyó cómo están los problemas, vio ¿cómo se llama? Vio todos los memes que han subido. ¡Ay, qué lindo! Pero eso no provoca fe. Vio toda la película que estuvo muy buena, veámosla de nuevo. Pero eso no le provoca fe. Y usted necesita un milagro ahora. Dije yo, usted necesita un milagro ahora. Yo necesito un milagro ahora. Yo necesito que Dios intervenga. Yo necesito que Dios haga lo suyo. Pero Dios dice, yo no haré más allá de lo que te toca hacer a ti. No le viene fe a usted si no hay palabra. Óigame, por eso muchos cristianos se llenan de mucha música. Y tienen música por todos lados y todo el día es música. Pero ¿dónde está la palabra? Por el oír viene la fe, por el oír la palabra. Tú puedes estar lleno de himnarios, puedes estar lleno de bonitos cantos que te hacen llorar, tocan tu alma, pero la palabra toca tu espíritu. La palabra toca la parte sobrenatural que tú tienes. Por eso, por el oír viene la fe. Por eso dijo aquel hombre, una sola palabra tuya bastará para que se sane. Una.
Entonces, pero esa palabra debo de buscarla. Por eso en mi vida personal, por lo menos yo oigo 2 sermones diarios, 2, 3, me los busco, me los meto a mi espíritu, hablo de ello, cuando yo oro, entonces oro en un nivel de fe, porque no oro en lo que siento, oro en lo que Él dice, oro en la palabra, hago justicia en la palabra. Mi desatar en la oración no es una repetición vana, sino que es palabra lo que, Señor, tú me prometiste, porque tú dijiste en tu palabra, ahora sea hecho, porque tú dijiste por tu llaga, yo renuncio a la enfermedad, yo renuncio a esto que me está pasando en mi cuerpo. Entonces, ¿cómo estoy orando? En un nivel de fe. ¿Cuál nivel de fe? La palabra. La Biblia dice en Romanos 10 también, dice que cerca de tu boca está un milagro. ¿Por qué? Porque cuando la palabra te entró, ¿llegó a dónde? A tu corazón. Y luego, ¿con qué hablas? Con la palabra que tienes, tu boca habla. Voy a repetirlo acá. Es por eso que escuchas mucha gente solo hablar quebrazón. Sí. Mucha gente solo habla negatividad, solo habla desesperanza, solo habla enfermedad. Ay, es que vieras que tengo los 10 males de Egipto. La verdad de las cosas, mire, todas las pestes me han llegado. ¿Ha escuchado gente usted así? Jaja, usted es uno, ¿verdad? Arrepiéntase. Porque usted no tiene fe. Pero ¿cómo va a tener fe, hermano, si usted no lee la Biblia? Si tú no escudriñas la palabra, si tú no tienes hambre porque Dios te hable, porque la palabra te va a provocar la fe, la palabra va a hacer que tu entendimiento humano se corte y te venga la fe en su palabra. Número 3, fe en Dios. Voy a repetirlo. Fe en Dios es un nivel de fe. Creed en mí, creed en Dios. Creed en Dios significa cuando yo tengo mi relación con Dios, en el sentido que sé que todo lo que me pasa es con el propósito que la fe en mí crezca. Entonces no sufro, entonces sé que esto es pasajero, yo sé que esto ya va a acabar, esto tiene fecha de expiración, esto terminará, esto tiene un punto final, pero la fe en su palabra y va de aumento en aumento, el milagro de aumento en aumento, mi oración de aumento en aumento. Entonces la fe no puede estar en emoción, porque la emoción viene ¿de dónde? De la razón. No, viene de la razón. De la razón. Por ejemplo, cuando tú estás razonando, te viene el temor. El temor es por lo que tú piensas. Tú estás solo en la casa y oyes ruido. La mente te dice, un ladrón. Buscas una escoba. ¿Verdad? Te dice, un demonio ha venido. Mi suegra vino. Y está. Aleluya. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tu mente está operando ahí. ¿Por qué? Porque tu emoción es controlada por tu mente. Por eso la mente es contraria a la fe. Donde yo sé que una persona no tiene fe es porque está razonando lo que le está pasando. ¿Y cómo voy a hacer? Ay, ahora me voy a morir, de veras. Yo con esto ya no puedo. Ay, siento que me muero. Ni le ha pasado nada todavía. Me han hablado que me van a embargar. Sí, pero no le han embargado nada. Sonríe, Cristo le ama. Le dijo al médico que lo van a operar, sí, pero no lo han operado. ¿Cuál es el miedo? Pero su mente está operando. Ay, Señor, y si muero, y si me quedo, y si en la cuesta se me ve el aire, Señor, y si termino descalzo y en calzones. Sí, Job lo dijo en fe, desnudo vine, desnudo miré, pero sea Jehová mi Dios alabado. Él no dijo voy a terminar desnudo, él dijo estoy creyendo que lo que me está pasando, Dios tiene que meter su mano, Dios lo permitió. Conozco un hombre que fue metido preso por 30 años en una cárcel y está guardado todavía. Y de lo que yo viví con ese hombre, un pastor, ese hombre era íntegro en lo que hacía, pero muy confiado en la gente malvada. Y le hicieron un problema, le tomaron sus sellos, hicieron un desfalco y a él lo llevaron preso. Un día, después de 7 años de estar preso, me llamó y me dijo, ya no aguanto, me dijo. ¿Quién va a aguantar? Sí que estoy predicando, sí, estoy en la biblioteca acá, estoy dando teología y todo, pero ya no aguanto este encierro. Yo no sé qué hacer. Tengo diabetes, tengo problemas en el cuerpo, aquí uno se muere. Y yo le dije estas palabras. Aquel que te metió en la cárcel, él mismo te va a sacar de ella. Voy a repetirlo. Aquel que te metió en el problema. ¿Quién te metió en el problema? Es Dios. La Biblia dice que ninguna hoja cae
Si Él no lo permite, es que te equivocaste en el negocio. Sí, pero Dios lo permitió al final. El mismo Dios que te permitió llegar a eso es el mismo Dios que te va a hacer brillar un día de esto. Pero para eso que necesito la fe de la hora. Ahora, caminemos con lo demás. Ahora, ¿dónde debe de comenzar la fe? La fe, ¿dónde debe ser establecida? La fe debe establecerse en el corazón. ¿A dónde? En el corazón. Cuando la fe mental no pasa nada, porque la emoción te detiene. Pero cuando la fe está en el corazón, estoy seguro de que estoy seguro de que estoy seguro que mi Dios pues proveerá todo lo que me falte. Estoy más que seguro, estoy resuelto que sí, que las cosas, sí los hechos, sí las realidades, pero las realidades van a cambiar porque mi Dios está con nosotros. Ahora, tengo que establecer la fe en mi corazón. La fe y el poder de Dios son gemelos, porque el poder de Dios no opera sin fe. Voy a repetirlo. El poder de Dios para sanar no opera sin fe. Usted no recibe un milagro de sanidad porque no tiene la fe para ser sano. Usted necesita la fe para ser sano. Ahora, ¿cómo involucro la fe? Número 1, le dije las obras de Dios. Número 2, le dije la palabra de Dios. Número 3, le dije creer en lo que Dios está haciendo en su vida. Ahora, veamos cuáles son los obstáculos de la fe. ¿Cuáles son los obstáculos de la fe? ¿Qué es lo que detiene la fe en su corazón? 3 cosas. Número 1, la tradición. Diga conmigo, la tradición. Otra vez, diga conmigo, la tradición. ¿Qué es la tradición? La tradición es lo que me han enseñado. A usted le enseñaron a hornear un pavo y usted vio a su abuelita que para hornear ese pavo le cortaba las piernas y lo metía. Lo hizo su mamá, le cortaba las piernas y lo metía en el horno. Llegó a la hija y la hija un día le preguntó, mamá, ¿y por qué le cortan las piernas al pavo? Ah, dice, fíjate que no sé, preguntarle a tu abuelita. Le dice a la abuelita, abuelita, ¿por qué no le cortaba las piernas? No sé, preguntarle a tu otra abuelita. Fue donde la otra abuelita y le dijo, le dijo, es que porque el horno era muy pequeño y yo tenía que cortar las piernas del pavo. Es decir, tradición. ¿Por qué lo hicieron? No preguntamos, solo nos dijeron, así se hace. ¿Aló? La tradición es un problema con la fe, porque la tradición ha entrenado tu cerebro a actuar y a reaccionar de la manera. Hay gente que reacciona ante un problema desmayándose. ¿Y por qué se desmayó? No tenía nada que ver con que le robaron el carro. Se desmaya. ¿Por qué? Porque le enseñó, le aseguro que su mamá era así. No, le aseguro que su abuelita era así. Le dieron una tradición de pensar a nosotros. Y por eso reaccionamos. Mire, basta escuchar cómo decir, es que yo soy pobre. ¿Quién? ¿Quién le dice a la gente que es pobre? Cuando un niño nace, ¿cómo nacen todos? Peladitos, con las cositas al aire. No tiene ni un calcetín, ni un pan, nace peladito, lleno de sangre. Y todos nacen iguales. Pero la tradición de la tradición cultural nos empezó a decir, no, nosotros nunca hemos tenido carro ni vamos a tener. Nosotros hemos sido pobres. Su abuelito apenas usaba zapatos. Su abuelita apenas tenía un delantal. Venimos de esa vida y empiezan a enseñarnos eso. Eso es como la cultura del comer. La abuelita le decía a uno, la mamá le decía, llenate niño, no vayas a estar pidiendo nada. Ya bien gordo nadie lo quiere. Pero la tradición del comer no nos enseñaron a decir uno come hasta cierta medida. No. ¿Por qué? La tradición detiene la fe. Porque la tradición es la que te hace razonar las cosas. Mi padre fue borracho, mi tío fue borracho. Entonces, ¿qué dice la tradición para mí? Que probablemente el 90% yo seré un borracho. Esa es tradición. La tradición programa tus pensamientos. Pero entonces, ese es un obstáculo que tenemos que vencer. El segundo obstáculo de la fe es el temor. Diga conmigo, temor. El temor. El temor es una fortaleza mental. El temor te paraliza. El temor detiene. Oiga bien, el temor te hace dudar en las cosas. Y el temor, según la Escritura, es un espíritu inmundo que hace la fortaleza y ata a las personas. Personas por medio del fracaso no invierten en el negocio. Personas, no, es que mira, mejor más vale lo en mano que 100 volando. Usted ha escuchado ese texto mundial, ¿verdad? No, mire, la verdad las cosas que yo prefiero este trabajito, $2,000 gano, mire, $2,000 gano. El día que a usted le huelen las patas de ahí, se fueron $2,000. Porque tiene temor al negocio. Y dice, es que en mi familia ninguno ha sido empresario. ¿Alguien tiene que comenzar? Comience usted. Pero el temor lo tiene agarrado. No, es que y si traigo este furgón con cosas robadas, no, si traigo este furgón con mercadería, y si no lo vendo, temor.
Me habla una hija espiritual mía y me dice, mire papá, me acaban de ofrecer un furgón de no sé qué, de juguetes, creo que era, ¿eh? Juguetes y osos y cosas de Disney, que esto es carísimo. Entonces me dice, ¿qué hago? ¿Lo compro o no? ¿Cuánto vale? $10,000. ¿Lo compro o no? Me dice. Y le digo yo, ¿qué crees? Dime lo que crees y te diré lo que tienes que hacer. Porque yo lo vendo. ¿Y qué estás esperando, bruta? Anda a comprarlo, le dije. En una semana había vendido el furgón y había hecho el doble ya. Y me llama, ando buscando otro furgón. Ah, porque cuando una vez pruebas la fe, te atreves al siguiente nivel. El problema es que usted no rompe ese nivel que tiene. Siempre está ahí. ¿Y será posible? ¿Y será que sucede? ¿Y será? Y no, pero que el temor te tiene detenido. El temor te paraliza. El temor paraliza tus sueños, paraliza tu familia, paraliza el negocio. Es que no hay. Es que cuando no hay, es cuando la fe tiene que lucirse. En estos momentos que no hay pan, es donde el poder de Dios tiene que manifestarse proveyendo a nuestras mesas. En este momento que no hay negocios por ningún lado, Dios tiene que manifestarse y mostrar un buen negocio de un solo que reviente el año. Pero para eso tengo que vencer el temor. ¿Y será que viajar, ir lejos, y si no encuentro nada? Mire, mi Biblia dice que la gente en fe caminó lejos y encontró lo que buscaba. Dijo que aquel se fue caminando y se encontró con un viejo. El viejo le dio trabajo, y cuando le dio trabajo él vio al viejo, y el viejo tenía 2 hijas y una le gustó y dijo, encontré la mujer de mis sueños. Y le dijo el hombre, yo me quiero casar con su hija. Y un hombre demasiado negociante le dijo, ¿sabes qué? Si tú trabajas 5 años, 7 años por mi hija, yo te la voy a entregar. Y el hombre dijo, wow, yo encontré lo que yo quiero. He caminado de lejos, porque caminando es que tú llegarás. Porque el caminar es un acto de no tener miedo a lo que te va a venir. Mejor prefiero haber hecho el intento que quedarme sentado toda la vida diciéndome, ¿y si lo hubiera hecho? Mejor me atrevo a creerle a Dios. Mire, le voy a decir algo. Por estar enseñando la fe en tiempo de crisis, allá en una de nuestras iglesias en México, que la situación está tan dura, no les han bajado precio a nada, están pagando, la luz le subió el agua, le subió todos los servicios sociales, y ellos están en una situación bien dura. Y me dicen, la mayoría son pescadores, y me dicen, no están pescando. Y entonces, pero como lo han escuchado usted, empezaron a sacar los calzones viejos a venderlos, empezaron a sacar ropa vieja, y allá han estado haciendo dinero ahorita. Y dicen ellos, hoy estamos vendiendo comida, nunca habíamos vendido comida, pero como hemos recibido la palabra, que no solo de pescado se vivirá, sino que de toda venta que yo haré. Entonces me dicen ellos, me testifican de que no han parado su finanza porque se atrevieron a vencer el temor. Uno de los espíritus lanzados en esta temporada es el temor. Por el miedo mucha gente está encuevada, ni siquiera va al mercado y dice, no, yo no digo que sea imprudente, lávese las manos, póngase el tapachuzo, ¿verdad? Y vaya a la calle, pues. Pero mucha gente está ahí temblando. No, hay que esperar que baje. Le va a bajar a usted la presión, eso le va a bajar porque está teniendo temor. Y si me contamino, claro, y si muero, le tiene miedo a la muerte. Pues yo no le tengo miedo a la muerte, porque para mí dice, el morir es ganancia. Entonces, pero usted está lleno de miedo, y el miedo es contrario a la fe. Le tiene miedo al reporte que le van a dar. Le tiene miedo a hablarle al banco para preguntarle cuánto le debe. Yo haría lo contrario, yo le hablaría al banco y le diría, porque el banco me va a decir, ya está pagado. Banco, ¿cuánto es la deuda? Está pagado. Pero como usted le tiene miedo, la fe no opera. Y Dios va a operar en lo que usted se mueva, en lo que usted venza todo temor. Ahora, si el temor te paraliza, te derrota, entonces, ¿qué debo de hacer? Número 1, el temor se vence con el amor a Dios. El amor echa fuera todo temor. Quiere decir que todo lo que me está pasando es por amor. Esto quiere decir que si el amor es para mí, el amor para mí desea lo mejor, esto quiere decir que me está provocando fe en mi vida. Número 3, el último de las barreras de la fe, obstáculos, el número 3 es la incredulidad. Diga conmigo, incredulidad. Déjeme terminar. ¿Qué es incredulidad? Es todo lo que yo creo. Voy a repetir. No. Es que incredulidad es no creer en la palabra. Incredulidad es todo lo que yo creo. Yo creo que si me pego una sobadita con esa pomada me voy a sanar. Eso es incredulidad. Porque Jesús no dijo que con la pomadita esa de uña de gato te va a hacer algo.
No, no, no. Hay gente que dice, yo creo que si guardo dinero en una bolsita y lo amarro ahí y voy metiendo los poquitos de dinero. Conozco una viejita, yo creo que ya murió. Y esa viejita en toda su vida, 80 años, 3 vestidos había comprado. 3 vestidos compró en toda su vida, viejita. Y había metido los rollitos de dinero en las paredes de su casa. Esto es real, yo conozco esa familia. Y cuando la viejita se muere, se van dando cuenta, todos dicen, pobrecita la viejita, pobrecita animalita. A ella le da un poquito de sopita, porque llegaba a comprar y decía, no tiene media taza de sopa, no tiene media taza de café. Y cuando muere la viejita, los hijos se dan cuenta que había dejado dinero por todos lados la señora. Ahora, yo pregunto, pero no, pues sí, pero ¿vivió por fe o no? Dime, ¿para qué esa vida? Así es. Dime una vida de pordiosero teniendo, dime de qué sirve. Pero cuando es la fe, ¿qué sucede? Yo sé que siembro, voy a cosechar. Yo sé que pongo, voy a recibir. Yo sé que hago algo que va a pasar. Porque hay una ley de cosecha y siembra. Yo cosecho esfuerzo en mi trabajo. Yo le meto a las ventas. Dios tiene que hacer algo. Estoy creyendo, alguien me está escuchando. Estás vendiendo $1000 diarios. Vas a meterle a 10,000 porque necesitas que Dios lo haga. Lo que Dios necesita es que tú camines en lo que estás creyendo.